La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Sandra y soy mecenas porque creo que es la forma de daros las gracias por el trabajo importante que estáis haciendo, no solo informando, sino también mostrándonos una visión que no encontramos en otros medios tradicionales, por llamarles así. Y hoy puedo hacerlo, me lo puedo permitir y creo que corresponde ayudar a quien se lo merece. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. This is a political witch hunt, the likes of which nobody's ever seen before. It's a pure witch hunt, it's a hoax. Me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. We have been sending clear messages to Turkey. The current negative trend in our relations needs to be stopped and reversed. Y no creo que una situación como la que estamos viviendo ahora, donde, insisto, tanto el Gobierno como la Casa Real se han manifestado de manera clara, puedan poner en riesgo la reputación ni la imagen de España en el mundo. Muchos españoles y españolas yo creo que nos sentimos muy identificados cuando Fernando Simón hace unas semanas decía que tal vez España en un futuro sea un país de ciencia, por ahora lo es del turismo, pero yo creo que hay muchas ganas de cambiar y hay mucha vocación y con estas medidas, ¿no? Igual con esta financiación, estabilidad en el medio y largo plazo, pues consigamos que de repente haya más referentes como él, ¿no? Que se ha convertido casi en un embajador de la ciencia estos meses a través de las pantallas de televisión. Ni que mi salario se pueda restringir un porcentaje, que una persona que gana mucho dinero gane un poco menos, eso me preocupa relativamente poco. A mí me preocupan las personas que no están pudiendo comer con lo que ganan, porque se les están acabando los ERTEs, porque se están acabando los ahorros, porque ha habido menos trabajo, etc. Y este impacto es especialmente grave en grupos, por ejemplo, como los temporeros, que muchos de ellos viven día a día. Desde Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas esos héroes como compatriotas y en que puedan acceder por ello a la nacionalidad española de manera extraordinaria. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar el capítulo de actualidad, qué es lo que está ocurriendo en el mundo a nuestro alrededor, y también vamos a tratar de
abrazar a la comunidad de oyentes de La Cafetera que están repartidos por todo el planeta, a los que damos la bienvenida a este espacio de análisis. Les invitamos a que vayan pasando a la sala, se vayan acomodando, hay sitio todavía en las primeras filas, se sirvan un café, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia, formas parte de esos núcleos de resistencia que están repartidos por todo el mundo. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Y estamos a las puertas del fin de semana, en un día en el que la actualidad en España está marcado por el fracaso de Sánchez, dice el periódico ABC. Finalmente, la ministra Nadia Calviño no presidirá el Eurogrupo. Es un jarrón de agua fría sobre el gobierno. El periódico El País dice: España fracasa en el Eurogrupo, pese al apoyo franco-alemán. Fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño, dice el periódico El Mundo. En La Razón, la conjura de los pequeños. Sánchez pierde el Eurogrupo. Así que, bueno, y en La Vanguardia, igualmente, Calviño pierde la carrera por la presidencia del Eurogrupo que se lleva Irlanda. Claro, es interesante ver cómo responsabilizan las portadas de los periódicos mayoritariamente a Pedro Sánchez. La derrota ha sido para Nadia Calviño, pero todo el mundo la atribuye a la gestión de Pedro Sánchez, aunque en efecto es Calviño quien ha perdido esa carrera por la presidencia del Eurogrupo. Pero, como decía María Navarro, que publicaba un Twitter hace unos minutos, decía: parece que a algunos periódicos están festejando el cuanto peor, mejor. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Ahora, ¿cómo se saca rédito? Es una mala noticia para España, es una mala noticia sin discusión, porque tener una representante en las más altas instituciones internacionales siempre es positivo para un país, entre otras cosas porque te permite negociar con otros países. Ahora vamos a tener que abrir esta importantísima negociación para recibir los fondos de ayuda europeos a los países del sur, y haber tenido una persona en los lugares de máxima decisión, de máxima responsabilidad, te permite negociar en otras condiciones con el resto de socios. No es una buena noticia, pero claro, parece que algunos lo están celebrando. El fiasco de Sánchez, el fracaso de Sánchez, la conjura de los pequeños, cuanto peor mejor, ¿no? Sí, vemos cómo, haciendo honor a esa gran frase de Mariano Rajoy, pues los periódicos ABC, El Mundo, La Razón, se unen a eso mismo, ¿no? Da igual que a España le vaya peor y que sea una mala noticia para España. Y además es de manera inteligente también, ¿no? Estos titulares saben perfectamente que no pueden apuntar directamente al fracaso de la candidata, sino al fracaso de Pedro Sánchez. Apuntalan directamente al presidente de España para decir que es otro nuevo fracaso de Pedro Sánchez. De todas maneras, ayer ya podíamos intuir estas portadas, ¿no? Porque son muy previsibles y porque no es la primera vez que sucede esto, ¿no? Que ante una mala noticia para España, lo hemos visto también incluso durante la pandemia, ante las malas noticias para España, incluso en esas circunstancias, pues se unen para criticar al gobierno y entonces, bueno, pues hacer alarde de ese cuanto peor mejor, siempre y cuando pues de esto se pueda sacar rédito mediático y político. Pues así está enfocada la actualidad hoy. Y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos. Pues hoy parece que algunos han utilizado precisamente este recurso. Ya habíamos escuchado cómo incluso desde el gobierno se acusaba a la oposición, al Partido Popular, de estar haciendo una mala campaña en Europa. No es el caso de las aspiraciones de Nadia Calviño, que habían sido apoyadas por también la oposición, por la derecha, por el Partido Popular, pero finalmente no ha sido posible. Veíamos también como en De Político, por ejemplo, la semana pasada, la abrumadora candidatura de Nadia Calviño era alabada por González Pons e incluso por Garicano. Había bastante consenso en España para apoyar a Nadia Calviño, desde luego lo había de una forma relativamente transversal, mucho consenso en la derecha, algo en el centro y un poquito menos en la izquierda, porque las políticas de Nadia Calviño pues no dejan de ser políticas económicas bastante ortodoxas, y por eso parecía que tenía mucho territorio conquistado para ser nombrada finalmente
presidenta del Eurogrupo, pero no ha podido ser así. Las negociaciones no han prosperado y la presidencia del Eurogrupo se la llevó Irlanda. Hoy es portada en toda la prensa y sobre esto vamos a hablar precisamente aquí en el programa dentro de unos minutos con Pablo Echenique. Hoy conversaremos con el portavoz de Podemos, de Unidas Podemos, en el Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario. Hay muchos asuntos sobre los que puede ser muy interesante conversar, porque además ha protagonizado alguna que otra polémica en los últimos días. Le preguntaremos por esto también, pero también por la posición de Podemos que ocupa en el espacio. Está perdiendo frescura, puede estar volviéndose un partido tradicional. Hay algunos actores dentro de la derecha que señalan estas contradicciones que se están dando. Bueno, pues hablaremos de Pablo Echenique detenidamente aquí en la cafetera dentro de unos minutos también. Hoy es un día muy especial, además hoy es viernes y tenemos el análisis de series Plata o Plomo que hacemos aquí, ese espacio con Ana Pastor, con la periodista, donde vamos a tratar una serie muy recomendable, absolutamente formidable. Se llama Barón Noir. Barón Noir, está en HBO. Es una serie relativamente... ya tiene algunos años, ya tiene, 4 o 5 años, pero relata los vaivenes de la política francesa y las batallas internas dentro del Partido Socialista francés. Dicen que retrata en realidad la figura de Mélenchon. Es una serie de ficción, completamente de ficción. Hay quien lo compara a House of Cards, aunque tiene una mirada más... es menos cruenta que House of Cards, pero más realista. Y no es tan naif como el ala oeste de la Casa Blanca, pero es una serie muy recomendada. Tan recomendada que Pedro Sánchez se la ha sugerido, ha invitado a Pablo Iglesias a que la vea. E Iglesias hizo un tuit muy elogioso sobre esta serie. Dicen que si uno la ve con un poquito de atención, descubrirá a políticos españoles como Alfredo Pérez Rubalcaba y todas las maniobras de supervivencia dentro de los partidos políticos. Es una serie muy interesante, política, y al que le apasione la política, bueno, pues lo analizaremos hoy con Ana Pastor. También hablaremos con Ainhoa Goñi y hoy con un invitado, con Nacho Guerreros. Es uno de los protagonistas de Aquí no hay quien viva. Supongo que lo conocéis todos perfectamente. Así que, bueno, charlaremos y será el que ponga la voz hoy a este maravilloso regalo que nos hace los viernes Ainhoa Goñi. Así que el menú es alto e interesante. Buenos días, Marta. Buenos días, Bad Religión. Buenos días, Néstor, Angélica, José, Edi Muscus, Mamen Paez. Muy buenos días, Mamen. Diego Arranz, Jaime Sinsajo, Work in Progress. Buenos días, Elena, Noruega. Buenos días, Ángel. Damos la bienvenida a todos aquellos que se suman a esta gran familia de la cafetera y os pedimos ayuda para difundir el programa, para darlo a conocer a través de las redes sociales, enviando esos mensajes para que la gente pueda también sumarse a esta gran familia de la cafetera. Porque si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues vamos a analizar, si os parece, las portadas de los periódicos. Ya sabéis que hacemos primero, nos sirve de columna vertebral para ver el enfoque por el que optan los grandes grupos editoriales, grandes grupos de comunicación, por dónde llevan la agenda setting, en un momento en el que, es verdad, las miradas estaban puestas sobre España. Llevaban semanas los medios de comunicación internacionales especulando con la posibilidad de que Nadia Calviño finalmente terminase presidiendo el Eurogrupo. Y además decían que era la favorita, estaba en todas las quinielas y con mucha diferencia, pero parece ser que los países grandes se han enfrentado en la reunión a la rebelión de los pequeños y finalmente hemos perdido en ese intento de colocar a una figura española dentro de las instituciones internacionales, que, como digo, es una mala noticia. El fracaso de Calviño no puede ser atribuido como algo positivo, aunque tenga políticas muy ortodoxas, criticadas en muchos casos desde la izquierda, pero tener un representante de España en las instituciones internacionales es, sin discusión, muy positivo después para las negociaciones. Bueno, el caso es que el fracaso de Calviño, ayer Claudi Pérez, periodista del periódico El País, hacía un hilo en Internet muy interesante sobre
las lecturas que tiene, porque ninguna de las lecturas que tiene este fracaso en la votación es buena. Por ejemplo, la reforma fiscal europea. Nada de eso. Veremos, la fiscalidad europea es un queso gruyère, va a seguir siéndolo, decía Claudi Pérez. A Irlanda van las multinacionales de Estados Unidos a no pagar impuestos. Y hay media docena de países, Benelux, Malta, Chipre, que no quieren un solo cambio. El Fondo de Reconstrucción, ¿qué consecuencias puede tener esto para el Fondo de Reconstrucción? Pues con las condiciones del norte va a ser difícil que Francia, que España, que Italia venzan ese pulso. Hay mucha cohesión en el norte. Esto nos enseña también que se avecina una negociación dificilísima, que es clave para España, clave para el futuro de Europa, clave para evitar a Salvinis. También esto nos hace ver que el peso diplomático de España está devaluado. Es el segundo fracaso después de la negociación posterior a las elecciones europeas y para más INRI España se daba a sí misma también como favorita, así que no se ha jugado correctamente, decía Claudi Pérez. Para la familia socialista tampoco es una buena noticia. Es el segundo partido de Europa, tiene la presidencia del Parlamento la mitad del mandato, es un desastre sin paliativos y también se pierde la posibilidad de que una mujer tenga un cargo de responsabilidad. Hay un desequilibrio de género evidente y de que el sur mantenga cuotas de poder. Así que el desequilibrio también es geográfico. Y a ver qué pasa con los pesos en el gobierno de coalición, porque Calviño hubiera ganado fuerza, ahora ya no. Así que puede cambiar, también puede haber movimientos en ese sentido. Bueno, le preguntaremos a Pablo Echenique ahora a continuación si la elección del nuevo jefe del Eurogrupo no puede significar además que damos un paso atrás en la integración y en la solidaridad europea. ¿Qué consecuencias puede tener? Así que luego hemos visto, hay algunos editoriales hoy en los periódicos, por ejemplo el editorial del periódico El País, donde veíamos también Sánchez fuerza la máquina para convencer a Holanda con una apuesta reformista tras el fiasco que supuso la derrota de la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo. Dice el periódico El País, se avecina ahora una negociación clave. España e Italia, los dos países más afectados por el coronavirus y más interesados en el gran Fondo de Reconstrucción Europeo, fuerzan la máquina de la negociación. Pedro Sánchez y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, viajarán de forma paralela a Alemania y a Países Bajos para tratar de convencer a Mark Rutte, su homólogo holandés, de que ambos son gobiernos reformistas. Sánchez viajará además a Suecia. Así que, según el periódico El País, según Carlos Cue, Sánchez va a intentar convencer a Holanda ofreciéndole una apuesta reformista. ¿Le preocupa a Podemos lo que el periódico El País llama la apuesta reformista? ¿Qué significa exactamente? ¿Más ortodoxia económica? Bueno, el caso es que esto va a ser seguramente hoy el objeto de análisis en toda la prensa. Esto, además, no nos encontramos en el mejor de los momentos diplomáticos. Todavía resuenan los ecos de esa investigación abierta sobre las finanzas del rey emérito, de Juan Carlos I. Y ayer hacía una alusión a esto. ¿El caso del rey emérito afecta también a la reputación de España en el exterior? Se lo preguntaron a la ministra de Exteriores, González Laya. En su opinión, no afecta. Espero de corazón que las reformas, todo el paquete de medidas que hoy se anuncian, pues ayude a que otras personas que vengan después no tengan que enfrentarse, o al menos no tan drásticamente, a esa decisión y tengan también esa oportunidad de retornar, ¿no? Porque una cosa es irte, pero otra cosa es esa sensación de podré volver, ¿no? Y podré volver con garantías, con cierta estabilidad. Yo creo que la reputación de España es una reputación que está basada en una historia, en un presente, en unos valores, en unos intereses que España representa de una manera muy clara, contundente, son profundos y no creo que una situación como la que estamos viviendo ahora, donde, insisto, tanto el Gobierno como la Casa Real se han manifestado de manera clara, puedan poner en riesgo la reputación ni la imagen de España en el mundo. Así que esto también forma parte de cómo se está proyectando la imagen de nuestro país en el exterior. Bueno, hablaremos a continuación también con Pilar de la Peña, precisamente sobre la manera en la que los medios de comunicación internacionales están recogiendo imágenes sobre España
y eso nos ayuda también a saber cómo se proyecta la imagen de este país en el exterior. Bueno, este es el asunto fundamental hoy en las portadas de los periódicos. Nadia Calviño pierde la presidencia ante Don Rajoy, un conservador irlandés. Los países grandes se enfrentan en la reunión a la rebelión de los pequeños. El nuevo líder apuesta por la disciplina fiscal y se opone a la tasa Google. España fracasó ayer en su ofensiva para que Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, ministra de Economía, también sea presidenta del Eurogrupo. Es un puesto clave en Bruselas, como dice el periódico El País, y a pesar de que Calviño se ganó el apoyo de Francia y de Alemania, finalmente el elegido fue el irlandés Pascal Donohoe, conservador, ministro de un país de baja fiscalidad gracias a la rebelión de los estados pequeños. Y el desenlace de una batalla en la que el gobierno de Pedro Sánchez se había empleado a fondo es un varapalo para España, esto no cabe ninguna duda. Calviño llegaba a la sesión de apoyo de países que suman el 80% del PIB de la zona euro y contaba con el favor de las instituciones europeas, dada su trayectoria en la Comisión, pero sin embargo no logró reunir los 10 votos necesarios, sino 9. Bueno, veremos a ver cuál es la perspectiva, cuál es el análisis que se hace de esto desde Unidas Podemos. Podremos conversar enseguida con Pablo Echenique aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. De los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues seguimos aquí en La Cafetera. Dice Bad Religión, dice, hombre, le estamos dando mucha importancia en España, pero el Eurogrupo no es muy vinculante. Lo que pasa es que tiene que ver con la representatividad en las grandes instituciones. Aunque no sea vinculante Bad Religión, las grandes negociaciones pasan precisamente por la presión que pueden ejercer los líderes en estas instituciones europeas. Y ahora tenemos por delante la negociación de los fondos de ayuda a la reconstrucción por la crisis del COVID y vamos a necesitar cuanto más ayuda mejor. Así que no es una buena noticia en todo caso, pero en efecto también en España tenemos mucha atención colocada sobre esto, quizá excesiva, aunque bueno, el Eurogrupo no tenga tanto peso como señales. Bueno, el caso es que todo es interpretado por la prensa, la lectura política es que es interpretada como un revés europeísta y es interpretado como un revés para el gobierno de Pedro Sánchez. Así es, por lo menos, esa es la perspectiva desde la que lo señala el periódico ABC. Nuevo fracaso de Sánchez. Europa rechaza a Calviño. También es como lo enfoca el periódico El Mundo. Fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño. También es como lo interpreta el periódico La Razón. La conjura de los pequeños. Sánchez pierde el Eurogrupo. Claro, ¿cómo van a señalar que la que ha perdido ha sido Nadia Calviño si ha sido apoyada también por la derecha? También en el periódico La Vanguardia, Calviño pierde la carrera por la presidencia del Eurogrupo que se lleva Irlanda. También en el periódico de Cataluña, rebelión en la Unión Europea contra los países más grandes. El nuevo presidente de los ministros de Finanzas Europeas, el conservador irlandés Donohoe, se impone a Calviño pese al apoyo de Berlín, París y Roma. Los socialistas pierden una baza en vísperas de la cumbre sobre las ayudas a la reconstrucción. Bueno, y además, teniendo en cuenta que aquí en España hay convocada, este fin de semana hay convocatoria electoral en Galicia y en Euskadi, las miradas están puestas y no nos cabe ninguna duda de que se sacará el mayor de los réditos posibles, se sacará el mayor de los réditos posibles a este desencuentro diplomático, a este desencuentro político, y no será visto como precisamente una conquista por parte de Pedro Sánchez. Así que, bueno, también desde la derecha se frotan las manos para ver qué rédito se le puede sacar en las próximas horas a esto. Aunque como han apoyado ellos también la votación, pues no parece que tengan mucho de lo que presumir. Mientras tanto, aquí vivimos todavía los ecos de la gran crisis y también de los rebrotes que se están dando en algunos lugares. Hay una gran preocupación por la manera en la que estos rebrotes puedan afectar
también a los procesos electorales. Sabéis que hay zonas confinadas que no se sabe muy bien cómo. De momento se les ha pedido 5 días de cuarentena. Es una cuarentena casi simbólica porque no tiene mucho sentido, ni siquiera científico, ni siquiera técnico, pero claro, algunos alcaldes de algunos ayuntamientos y algunos partidos políticos están pidiendo, bueno, que se revise la situación electoral, la convocatoria, que se estudie algún margen, porque no se sabe si se va a poder acudir a votar con garantías, con seguridad. Desde el gobierno de Feijóo aseguran que sí, que se hará con total seguridad, pero lo cierto es que en una región confinada que está presentando casos de contagio, no sabemos si parece lo más prudente. Bueno, eso es parte del enfoque hoy de la actualidad. Saldremos de dudas a ver cómo se resuelve esta situación de aquí al domingo. Pero mientras tanto también han ocurrido otros asuntos. En Bruselas, Borrell, a favor de mejorar las relaciones de la Unión Europea con Turquía. We have been sending clear messages to Turkey. We are determined to protect principles, values, borders and sovereign rights of the member states. And we will also continue for a political solution to Syria and Libya. Turkey is an important partner, a candidate country and a NATO ally. The current negative trend in our relations needs to be stopped and reversed. También escuchábamos a Pablo Echenique, con quien conversaremos ahora a continuación, pidiendo la regularización extraordinaria de migrantes, un asunto que ha puesto una cierta polémica sobre la mesa, pero muy demandado también, tanto por organizaciones sociales como por colectivos de defensa de los migrantes. Desde Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas esos héroes como compatriotas y que puedan acceder por ello a la nacionalidad española de manera extraordinaria. En España, el marco normativo ya ofrece esta posibilidad. El artículo 21.1 del Código Civil, por ejemplo, establece textualmente, cito, que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Eso decía Pablo Echenique en una iniciativa que, como decimos, es aplaudida por organizaciones sociales, pero que no ha caído tan bien, incluso dentro de una parte del gobierno, pero es un debate que está sobre la mesa. Unidas Podemos propone una amplia regularización de migrantes por la crisis. Según el periódico El País, presiona por una regularización de migrantes por la crisis del coronavirus. También Iglesias pide a Sánchez dar papeles a 600.000 migrantes sin regularizar que han pasado la pandemia en España, dice 20 Minutos. Sánchez se pone de perfil ante la regularización de migrantes que plantea su socio de gobierno, dice Público.es. La pandemia acelera la precariedad de los migrantes y la urgencia de su regularización. También convendría que alguien escuchase este estudio que ha sido publicado, incluso para que os hagáis una idea sobre esto, hay bastante debate. Hasta hay un estudio sobre esto, un documento, Flujos Migratorios en el Mediterráneo, Causas, Políticas y Reforma, que fue presentado por la Fundación Alternativas el pasado jueves, y en este estudio se hacía hincapié precisamente en que la precariedad de los migrantes, la urgencia de su regularización es capital en un momento como este. Por cierto, migrantes a los que en algunos casos que están acudiendo a España a trabajar como temporeros y que han sido señalados por la prensa conservadora como foco de transmisión del coronavirus. Nos gustaría sobre esto hacer un pequeño capítulo aparte. Y digo que nos gustaría hacer una reflexión sobre esto precisamente porque esto de que se haya señalado a los migrantes,
a los temporeros como foco de la transmisión del coronavirus es una cosa absolutamente indigna. En todo caso, el foco son los empresarios que les contratan, que no les dan condiciones de vivienda, de higiene, dignas, recogidas en los convenios colectivos, en la legislación actual. Esos sí pueden ser señalados como culpables. Lo digo para tener un poquito claros los conceptos. Bueno, os habíamos anunciado, vamos a conversar enseguida con Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Vamos a conversar con él en unas semanas en las que han sido especialmente intensas algunas de sus intervenciones, por esto le vamos a preguntar, y también por esta derrota de Calviño. Nos llama la atención porque además el nuevo jefe del Eurogrupo, esto puede significar que demos un paso atrás en la integración, en la solidaridad europea. Enseguida vamos a conversar aquí con Pablo Echenique. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pablo Echenique, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, sin duda la noticia de hoy es esta derrota en Europa, si es que se puede calificar como derrota, pero en todo caso la derrota de Calviño. ¿Esta elección del nuevo jefe del Eurogrupo no podría significar esto, que estamos dando un paso atrás en la integración, en la solidaridad europea? Bueno, desde luego es una mala noticia que no haya sido elegida Nadia Calviño, básicamente basta ver quién ha apoyado al otro candidato, ¿no? El Partido Popular Europeo y una serie de países que, digamos, no son reacios, por ser diplomático, no son reacios al dumping fiscal en el seno de la Unión Europea. Yo espero que no, yo espero que se imponga el sentido común, que a pesar de que haya, bueno, pues obtenido esta pequeña victoria, este frente de países que creen que la desigualdad fiscal en Europa es apropiada, espero que esto no suponga un paso atrás, porque creo que todo el mundo sabe, incluso los que se llaman a sí mismos liberales, que no hay proyecto europeo, no hay futuro para el proyecto europeo si no está basado en la solidaridad. Creo que esa enseñanza que nos dejó la crisis anterior es una enseñanza que va más allá de la socialdemocracia, que va más allá de la gente de izquierdas. Creo que es una enseñanza que es consenso en estos momentos en el conjunto de Europa, y creo que sencillamente no asumir esa enseñanza es ir en contra del proyecto europeo y es ponerlo además en peligro. Con lo cual yo creo que, y espero que independientemente de esta pequeña victoria de este frente de países y de este frente de partidos que piensan de esta manera, espero que esto no suponga un paso atrás, porque no lo entendería nadie, porque sería negativo para la mayor parte de las personas que viven en la Unión Europea, y desde luego sería pues poner en peligro el futuro de la Unión Europea si volvemos a planteamientos egoístas, a planteamientos autoritarios, a una Europa, a dos velocidades. Creo que eso ya puso en serio peligro la Unión Europea en la última crisis, y creo que volver a tropezar en la misma piedra pues sería hacer política antieuropea. En ese sentido veíamos hoy en el periódico El País un análisis sobre esta información, y interpretaba el periódico El País que Pedro Sánchez, habida cuenta del resultado de esto, va a tener que forzar la máquina para convencer a Holanda, decía, con una apuesta reformista. Una apuesta reformista. ¿Qué es lo que El País llama la apuesta reformista? ¿Esto le preocupa? Desconozco a qué se puede referir con esa palabra, pero sí tengo que decir que desde Unidas Podemos la posición del Gobierno de España nos parece valiente. Y fíjate, Fernando, que somos dos partidos que pensamos diferente, y que además jugamos diferentes papeles, ¿no? Durante la crisis anterior, que nosotros no existíamos, ¿no? Y durante el debate posterior, pero en cuanto a cómo se afronta la posición de España en Europa para encarar esta
crisis económica derivada del coronavirus, estamos orgullosos de la posición del Gobierno de España. Creo que el presidente ha sido valiente en su planteamiento y creo que ha dicho claramente pues que hay que movilizar cantidades macroeconómicas, ¿no? Cantidades que supongan una diferencia en unos presupuestos generales del Estado, sobre todo cuando pues hay previsiones de déficit que hablan de un 10% de déficit o en ese entorno, ¿no? Y que además esas transferencias tienen que ser sin contrapartidas, no pueden ser, en fin, a cambio de medidas regresivas como fueron en la última crisis. Y creo que ese planteamiento por parte del Gobierno de España está claro y no me cabe duda que el presidente va a seguir peleando en el Consejo Europeo este mes esa posición, que no solamente es buena para España, no solamente significa que vamos a poder salir de la crisis con unos presupuestos progresistas, con unos presupuestos que refuercen nuestros servicios públicos, con unos presupuestos que apuesten por una transición energética, sino que, como comentaba antes, creo que también es buena idea para Europa. Creo que cuando Angela Merkel también defiende una posición parecida a esta, creo que cuando Macron también defiende una posición parecida a esta, lo hacen siendo conscientes de que lo que es bueno para el sur de Europa, de que lo que es bueno para España, para Italia, para Portugal, también es bueno para Francia, también es bueno para Alemania y es bueno para el conjunto de la Unión Europea. Yo confío y sé que el presidente va a seguir defendiendo este tipo de posiciones en Europa. Claro, Podemos tiene que convivir en el gobierno, esto ya lo hemos debatido por activa y por pasiva, pero tiene que convivir en el gobierno también con posiciones que son más ortodoxas en materia económica, por ejemplo. Y ahora va a haber que elaborar estos presupuestos a los que te referías. ¿Es posible elaborar unos presupuestos en los que quepan Ciudadanos y Podemos? Yo creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil y creo que esto no tiene que ver con avenencias o desavenencias personales o entre partidos. Creo que tiene que ver con los contenidos. No hay nada más material que unos presupuestos generales del Estado. Es lo más material que puede legislar un parlamento, ¿no? Lo que hay ahí son hechos económicos, hechos legales que afectan directamente a la vida de la gente. Y claro, hay un consenso, como comentaba antes, creo que en nuestro país es un consenso que va más allá de la gente que ha votado a cualquiera de los dos espacios políticos que conforman el gobierno de coalición, y es un consenso que dice que el Estado tiene que movilizar importantes partidas de dinero público para mejorar la sanidad, para mejorar la educación pública, para mejorar la ley de dependencia, para que haya un impulso público en una transición ecológica, en una revolución digital, en un nuevo sistema de cuidados, y que eso evidentemente tiene que hacerse, como comentábamos antes, en parte pues con solidaridad europea, pero también hay un problema de ingresos del Estado español estructural. Ingresamos tenemos una brecha fiscal con Europa de más de 7 puntos porcentuales por encima del PIB a la baja. Esos son más de 80.000 millones de euros al año que dejamos de ingresar las administraciones públicas y que no pueden ir a todo esto que comentaba anteriormente. Y es evidente también que la gente trabajadora y las pymes y los autónomos ya pagan suficientes impuestos. Con lo cual es evidente pues que hay que hacer una reforma fiscal en la que los que más tienen, las grandes corporaciones, las grandes fortunas, pues arrimen un poco más el hombro. Esto creo que es evidente que tienen que ser los contenidos de los próximos presupuestos generales del Estado, y esto es todo lo contrario que el programa electoral de Ciudadanos. Entonces, creo que cuando afirmamos que es difícil que Ciudadanos pueda entrar en una negociación presupuestaria, no se trata de un veto, no se trata de una desavenencia personal o política, se trata de una cuestión material. Los presupuestos generales del Estado tienen que ser, pues básicamente, lo contrario al programa económico de
ciudadanos y, claro, eso hace muy difícil que ellos puedan entrar en una negociación de presupuestos. Lo que pasa es que van a ser necesarios equilibrios para lograr el apoyo a esos presupuestos con partidos que son ideológicamente, si no antagónicos, pero se encuentran en posiciones como el PNV, que ya ha dicho que los grandes impuestos a las grandes fortunas no los ve verosímiles. No sé si... Claro, también estamos en un contexto... Pablo, yo quería preguntarte por esto, porque todos observamos que hay una gran tensión política, hay un gran enfrentamiento entre izquierda y derecha, también en todas las instituciones. ¿Es posible la coexistencia? ¿No sería conveniente bajar un poco el pie del acelerador en un momento de tantísima tensión como el que estamos viviendo? Bueno, yo creo, es verdad que hay mucho aspaviento público, pero también te digo, Fernando, que es distinto cuando uno está en el Parlamento. En la Comisión de Reconstrucción, más allá del resultado final, de los votos de cada partido, se pudo hablar. Y hicimos transacciones de enmiendas con todos los partidos, menos con Vox, que decidió levantarse e irse. Pero hicimos transacciones con todos los partidos de la Cámara. Es verdad que el debate público está enconado, es verdad que hay como mucho ruido, como mucha crispación, pero luego cuando las cámaras se apagan, la gente tiene un comportamiento un poco más normal y se puede dialogar. Y es evidente que al no tener mayoría absoluta, el PSOE y Unidas Podemos, pues vamos a tener que sentarnos a dialogar y a negociar con otras fuerzas políticas, y que en una negociación pues todo el mundo tiene que ceder y las posiciones de máximos de ninguna de las partes son las que se acaban sustanciando en el acuerdo final. Esto es así, y ese trabajo lo vamos a tener que hacer y lo vamos a hacer además pues convencidos de que en el nuevo tablero político muchísimo más plural que ha existido en nuestro país en las últimas décadas, pues nos pagan para eso. Y es una parte fundamental de nuestro trabajo, el levantar el teléfono y llamar a los diferentes portavoces y ver qué piensan, ver qué creen que tiene que haber en el acuerdo final e intentar llegar a ententes, ¿no? Eso somos conscientes de que lo tenemos que hacer y lo haremos. Este escenario, este tablero político, como lo definías, ¿cómo condiciona a Podemos? Porque está perdiendo frescura, de alguna manera le obliga también a comportarse como un partido tradicional. Bueno, nosotros creo que nunca vamos a ser un partido tradicional porque no pedimos créditos a los bancos, porque la gente que estamos en primera fila estamos de paso, porque no vamos a hacer carrera política ni nos apetece hacerlo. Creo que es materialmente imposible, ¿no?, que nos convertamos en un partido tradicional, sobre todo porque no queremos, ¿no? Y cuando no hay voluntad, pues las cosas no pasan. Pero es verdad que al entrar en el gobierno, pues las cosas cambian. De todas maneras, era algo que estaba previsto. Es decir, cuando nace Podemos, desde el principio, decimos que queremos gobernar, porque sabemos que si bien el poder no reside en el Consejo de Ministros, esto es un debate que últimamente se está teniendo bastante en la esfera pública, si bien el poder no reside allí, sí se pueden hacer algunas cosas desde allí, ¿no? Sí se puede mejorar la vida de la gente desde allí, tomando ciertas medidas, como hemos demostrado en las últimas semanas, ¿no? Como el ingreso mínimo vital, como los ERTE, como la prestación de los autónomos. ¿Eso produce contradicciones? Sí, eso produce contradicciones. Cualquiera que lo niegue, pues estaría mintiendo. De todas maneras, yo también creo, esto lo comentaba hace unos días en una rueda de prensa, que se está creando en España, se está empezando a crear en España una cierta cultura de la coalición, que era algo que no existía en nuestro país. Esto es normal. No había gobiernos de coalición, no había habido gobiernos de coalición desde hace casi un siglo, ¿no? Entonces es normal que al principio, cuando había discrepancias entre los socios,
pues la gente no lo entendiera bien, fuera difícil de explicar, produjera tensión, pero creo que ahora, bueno, pues ya se entiende, ¿no? Ya se empieza a entender que cuando hay un partido, o cuando hay un gobierno, formado por dos fuerzas políticas que piensan distinto, bueno, pues hay momentos en los que uno trabaja para ponerse de acuerdo en cosas importantes y hay otros momentos en los que se plantean políticas en las que no estamos de acuerdo. Esta misma semana nosotros presentamos una propuesta para regularizar a personas migrantes y para dar la nacionalidad a personas extranjeras que han trabajado en servicios esenciales y somos conscientes de que esa no es la posición del PSOE. Nosotros lo planteamos con lealtad, con voluntad de diálogo para ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que esto se empieza a entender en nuestro país, que se puede convivir en un mismo gobierno teniendo una acción unitaria, pero teniendo posiciones diferentes respecto de ciertos puntos. Vamos a la polémica de la semana, que tengo la impresión, porque estoy viendo cómo está la gente comentando alrededor del hashtag #Echenique en la cafetera, y le quiero preguntar por este asunto, este debate que se ha dado sobre la prensa, sobre los medios de comunicación. Desde una buena parte de los medios de comunicación en España se os ha señalado, y tú has protagonizado esta polémica, se os ha señalado por criticar a los medios, por aceptar mal la libertad de opinión. ¿Qué tiene que decir Echenique sobre esto? Yo creo que aquí lo ha dejado muy claro Pablo, ¿no? Nadie está libre de la crítica en una sociedad democrática y además comentábamos antes lo del poder, ¿no? ¿Quién tiene más poder? El director de un informativo que tiene 2,3 millones de espectadores todas las noches, todos los días, o un diputado del Parlamento. ¿Quién es más poderoso? Creo que en una democracia moderna como la nuestra, el poder, afortunadamente, está bastante repartido. Y hay, bueno, pues un montón de personas, un montón de agentes que tienen cierto poder y que tienen cierta visibilidad pública. Y creo que sería problemático, creo que sería peligroso decir que hay gente que tiene poder, que tiene visibilidad, que tiene capacidad para decir cosas y que no puede ser criticada, que no puede ser criticada desde ciertos lugares. Yo creo que la libertad de crítica es, es una condición sin la cual no hay libertad de expresión. Creo que esto es bastante evidente. Yo creo que a mí se me puede criticar y creo que a una persona que tiene muchísima visibilidad y que tiene muchísima capacidad de hacer política, como es un profesional de los medios de comunicación, al que ven millones de personas cada día, pues también puede equivocarse y también puede recibir críticas. Creo que esto es sano en democracia. ¿Se ha arrepentido en algún momento de haber publicado ese tuit? Porque recibió muchas críticas directas. Pues la verdad es que no, Fernando, la verdad es que no. Porque lo que estaba haciendo es señalar una manipulación. Se habla mucho de señalamientos de personas y no es verdad. No se señala a las personas, se señala a los hechos. Cuando alguien dice, ya digo, delante de millones de telespectadores, que a lo mejor no ha habido cloacas del Estado en España, que es lo que se dijo, yo creo que eso es criticable. Sinceramente, creo que eso es criticable. Creo que hacer pasar por información o por opinión una cosa que es sembrar una duda sobre un hecho contrastado, pues creo que merece crítica. Con toda la humildad. No sé si tengo que ser yo, no sé si tiene que ser en Twitter, no sé si tiene que ser con el tono de mi tweet o con un tono distinto, pero creo que cuando alguien delante de millones de espectadores en un informativo pone en duda que hayan existido las cloacas del Estado en nuestro país, que haya existido Villarejo, que haya existido una conspiración entre una parapolicía política montada por el Partido Popular, una serie de mafiosos y una serie
medios de comunicación para hacer daño a los adversarios políticos del Partido Popular, cuando esto ha sido constatado en sede parlamentaria y cuando a Villarejo le están pidiendo casi 100 años de prisión por diferentes delitos, pues creo que alguien tiene que decir que eso no es verdad, que evidentemente ha habido unas cloacas del Estado en España, que es una vergüenza, o sea, que Watergate fue menos que esto, que Watergate fue menos que las cloacas, y que poner en duda la existencia de las cloacas en un informativo que ven 2,3 millones de personas, pues yo creo que merece una crítica. Ya digo, no sé si tengo que ser yo, no sé si tiene que ser en Twitter, no sé cómo se tiene que articular esa crítica, pero yo creo que hay que hacerla. Por último, déjeme que le pregunte, este fin de semana se celebran las elecciones en Euskadi y en Galicia, además en un contexto francamente complejo, especialmente en Galicia, con algunas zonas confinadas, y también con un debate caliente muy intenso que se ha producido en las últimas semanas, toda la crispación que hemos vivido en España. ¿Qué fotografía augura para este domingo? Pues es difícil, y creo que aquí tenemos que ser humildes. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Una de las primeras elecciones con la epidemia, ¿no? Una de las primeras elecciones con coronavirus, y bueno, pues ha habido una abstención que no se veía desde hace 60 años, 80 años en Francia. Ha habido un vuelco electoral en un montón de municipios importantes. Creo que la labor de la predicción demoscópica en tiempos de coronavirus se ha convertido en un deporte de riesgo, ¿no? Y en este sentido creo que puede haber cambio en Galicia, y creo que puede haber cambio en Euskadi, y creo que eso sería una buena noticia. Creo que en Euskadi puede haber un gobierno más parecido al gobierno que en estos momentos hay en España, un gobierno progresista, un gobierno formado por diferentes, pero por diferentes que se ponen de acuerdo para proteger a la gente trabajadora, para fortalecer los servicios públicos. Creo que eso puede pasar en Euskadi. Creo que si la gente va a votar y vota partidos de izquierdas, vota partidos progresistas, creo que esa alianza se puede y se debe dar si dan los números. Y creo además que sería sano, porque tantas décadas de gobierno del PNV, bueno, pues genera clientelismo, por ser diplomático, que luego acaban convirtiéndose en el caso de Miguel, ¿no? Y creo que es bueno para la democracia pues que haya una cierta alternancia también en Euskadi. Y lo mismo en Galicia. Se nos dice que Feijóo es invencible, pero nadie se esperaba lo que pasó en las municipales de Francia. Con lo cual yo creo que si la gente va a votar, que si la gente progresista va a votar, ojalá pues podamos ver un cambio también en Galicia y pueda haber un gobierno progresista en Galicia. Me dolerá mucho pues perder a Antón Gómez Reino del grupo parlamentario, porque es un compañero fantástico y con el que trabajamos muy bien, pero creo que Galicia se merece tener a gente como Tone, como Antón Gómez Reino en el gobierno, y creo que en esta época todo puede ocurrir. Creo que el PNV no es invencible, creo que Feijóo no es invencible, y bueno, a esperar a ver qué ocurre el domingo, muy, muy atentos. Pues lo seguiremos con mucha atención. Pablo Echenique, estamos a ver si en la nueva temporada conseguimos que un día te acerques por aquí al estudio, podamos conversar aquí directamente, porque tengo yo mucho interés en saber cómo has vivido esta transición desde la ciencia, tú eres científico del CSIC, a la política, todos estos movimientos. Hoy vamos a analizar precisamente la serie Barón Noir. ¿Conoces la serie Barón Noir? La tengo que ver, la tengo apuntada entre las muy recomendable. Que tengo que ver. He leído mucho sobre ella, pero no la he visto. La tengo que ver porque además me gustan las series de política. Me gustó mucho Borgen, me encanta el ala oeste, a pesar de ser larguísima, la podría volver a ver entera en cuanto tenga
en cuanto tenga vida, así que la tengo apuntada y la voy a ver. Y además, decirte que, curiosamente, esta mañana me levantaba pensando en esto que acabas de decir. A mí hay dos cosas que me gustan de la radio. Una es el formato, el tempo, ¿no? Que te permite explicarte mejor que en el tempo más rápido, ¿no? Que tiene la televisión. Y otra cosa que me gusta es estar en el estudio, ¿no? Me levantaba esta mañana pensando que íbamos a hacer esta entrevista y decía, joder, qué ganas de poder hacerla cara a cara, ¿sabes? No por teléfono. Así que me comprometo a ello y será un placer. Pues te lo agradeceremos mucho. Pablo Echenique es el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y le agradecemos muchísimo, como siempre, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, Fernando. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Tengo 7 horas para limpiar esta noche la oficina de vivienda. Debo encontrar cash para tapar el agujero. La campaña ha costado mucho. ¿Pero quién es ese tío, ese que te avisó? Un amigo policía. Uno del norte, buena gente, es de izquierdas. Pero tampoco va a arriesgar su carrera por la izquierda. Oye, mira a Usané, ¿sabes que estuvo 20 minutos con la economía? 20 minutos. El cabrón. ¿Quién nos ayudaría esta noche? Estamos en números rojos, lo sabes tan bien como yo. De los patrocinadores que te apoyan, ¿alguno puede...? No, es muy arriesgado. Plata o plomo, el mundo en series, en documentales, en películas, la mirada de la realidad a través de la ficción, que nos convoca aquí cada semana de la mano de Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Me habías dicho que teníamos que acercarnos a esta serie. Comencé a verla la semana pasada, Barón Noir. Es tan absolutamente real, siendo ficción pura, que la verdad es que da pavor, y es tan fácil identificar algunos personajes de la política, incluso españoles, aunque es una serie francesa, que provoca un poco de vértigo, pero es una serie elogiadísima en HBO, extraordinaria. La recomendación de entrada, te digo que te la agradezco. Bueno, y fíjate que yo también he llegado tarde a ella porque es una serie de Canal Plus Francia de 2016. No sé si tú sabías que tenía tantos años. Pues a mí me ha llamado la atención y la he visto en HBO. Pero me llama muchísimo más la atención, aparte de mi desconocimiento, que por supuesto, es la cantidad de personajes, como tú dices también, que tienen nombre francés y podrían tener nombre español. Es una serie que ha sido comparada a el ala oeste de la Casa Blanca, a House of Cards. Lo que pasa es que yo creo que la factura, por el hecho de ser francesa, la forma en la que están construidos los diálogos, las realidades de la política, mientras que las otras son desde el idealismo de, a lo mejor, de la Casa Blanca, del ala oeste de la Casa Blanca, que es una presentación utópica de cómo podría ser la política ideal, a la despiadada manera en la que presentan la política House of Cards, o incluso Borgen, que tiene una mirada, no sé, que habla más del conflicto, de los acuerdos, pero esta lo que retrata son las luchas internas del Partido Socialista francés, y claro, son muy identificables a cualquier batalla política europea de cualquier partido político, pero es que además está basada en personajes reales, ¿no? Sí, en el que Francia ha sido más fácil identificar a como tú decías, los personajes de la política, especialmente del Partido Socialista, pero creo que la diferencia con las que tú apuntabas es la crudeza, la sordidez, el retrato de la corrupción bestial del Partido Socialista y un poco esa parte más oscura de la política que el ala oeste evita o traslada de una manera mucho más Disney, aunque yo soy muy fan, como sabes, de la serie, pero aquí no, aquí es la lucha por el poder
caiga quien caiga. Caiga quien caiga, y retrata las batallas en un partido socialista que se encuentra combatiendo con las irrupciones de las nuevas formas de política desde la izquierda, pero también la confrontación con la derecha y con la extrema derecha, que también irrumpe con fuerza en la política francesa. Y claro, cuando uno profundiza en la historia de la creación de la serie, resulta que la serie está creada por Jean-Baptiste Delafonte, que es un guionista, es bastante experto, pero tiene mucho peso, especialmente tiene peso Éric Bensekri, que pasó años en el mundo socialista francés, y muchas de las cosas que ha retratado son sus propias vivencias cerca de personajes. Dicen que sale, por ejemplo, que está basado en Jean-Luc Mélenchon, que uno de los personajes es claramente él, está basado en él, pero ahí se ven las luchas internas por sobrevivir dentro de un implacable partido político, las guerras para descalificar no solamente al rival contrario, sino también a tus propios rivales dentro del partido para desarmarlos. Y claro, el retrato, bueno, y la realidad. Qué paradoja se da que en todos los artículos que se han escrito analizando esta serie, que se han escrito aquí en España, todos veían la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba retratado en el personaje principal de esta serie de Barón Noir. ¿Tú crees que hay alguna similitud? ¿Te lo pareció a ti o no? Bueno, está Rubalcaba, está Felipe González, en fin, hay muchos dirigentes del Partido Socialista Español que tienen un punto de reflejo, aunque obviamente la serie no lo pretendía, ¿no? Tú apuntabas muy interesante lo implacable del partido. ¿Recuerdas cuando en España hablábamos mucho del aparato del partido, ¿no? Del Partido Socialista y de otros, pero sobre todo esto lo refleja muy bien la serie, lo autodestructivo que puede llegar a ser un partido dentro del aparato, y también quien busca esas alianzas dentro de la izquierda para que no se diluya más y sea más difícil ganar a la derecha. Para mí es muy importante cómo la serie te cuenta que hay políticos que se autoengañan a los ciudadanos con esto de es tan importante que el Frente Nacional, Le Pen, la ultraderecha no gane. Habla. Yo no te acuso de nada. Viviste en mi casa cuando tenías problemas. Sabes quién soy, me conoces. Sabes cómo vivo, conoces a mi familia. ¿Soy un hombre rico? No, perdona. No hemos robado, Joel. Somos militantes. Si nos manchamos de mierda es para ayudar a la gente. Lo que hacemos está bien hecho. Hacer cualquier cosa para que no gane la ultraderecha, pues en fin, puede que sea cuanto menos cuestionable, ¿no? Y es uno de los debates que se plantea continuamente. Y otro muy interesante, creo también, es la aparición de la primera mujer que consigue ser presidenta de la República Francesa, nada menos, y cómo llega allí también, ¿no? Con todas estas luchas de poder que estamos comentando. Mira, hay algunas frases que destacan en un artículo, en un análisis que han hecho en Infolibre. Diálogos que tienen auténticas perlas en la serie. La pedagogía es el arte de la repetición. Los socialistas siempre piensan que todo es radical. Que esto me gusta mucho porque, en efecto, podemos ver al Partido Socialista Español. O también, no somos suficientes para dividir el partido. Bueno, son el retrato de las luchas descarnadas internas, pero también, fíjate, unos principios bastante sólidos. Dentro de eso ves en los personajes, ves en sobre todo el protagonista, el personaje principal, que a pesar de todo tiene unas convicciones, aunque no sabes muy bien si las mantiene solamente por supervivencia dentro de la política, dentro del partido político, dentro de la carrera por la presidencia o por la alcaldía, si son convicciones reales o no, pero parecen muy firmes y siempre va buscando pues la aproximación a los sindicatos, a los trabajadores. Es un político de raza de estos que está muy en la calle, pero luego, bueno, pues tiene unas prácticas un tanto desalmadas, ¿no? La supervivencia propia y quizá, yo tengo dudas, la del partido o de la izquierda, ¿no? Sobre todo por los métodos que utiliza. Me ha recordado mucho a algo que vamos a escuchar, romper ordenadores. ¿Tú te acuerdas, no, Ferlin, de quién hizo eso en España? No precisamente la izquierda. Pero sí, vemos una escena también de hay que destruir pruebas porque nos van a trincar y porque esto lo hemos hecho por el bien, una vez más, de la militancia y ocurre. ¿Hay más contabilidad en tu casa? No. ¿No? Los archivos de papel que tengas, los quemas, los destruyes y los tiras muy lejos antes de que se presente la poli. Tienes un ordenador portátil, te vi con uno en la sección. Destruye tu teléfono. Vete a casa y destruye tu teléfono. Vale. Philip, ¿qué le digo yo a la poli? Tu ordenador ha recibido spam. ¿Qué? ¿Un virus? Te lo reinició un amigo y te lo robaron de tu coche. A trabajar, yo me ocupo del dinero.
Sí, que además les pillan en un asunto turbio de financiación ilegal. Y es verdad, bueno, en parte también lo hacían para ayudar a los trabajadores, dinero negro con el que se utilizaba para ayudar a las familias de trabajadores afectados. Pero también, ya de paso, pues uno se compraba un televisor a color. Un poquito la baja estofa en la política, pero claro, cuando decía, muchos análisis, y si buscáis en Google veréis que muchos han visto la figura de políticos españoles también muy bien reflejados, quizá porque esa figura del político tradicional, muy apegada a la calle, a la militancia de base, a los aparatos de los partidos, pero que tiene que mover a muchos militantes después para las convocatorias electorales, ejercer un poquito estas maniobras, estas herramientas en las cañerías, en las cloaquillas de los propios partidos políticos. Bueno, no ha habido muchos políticos, hay como una parte muy sofisticada que no bajan, no descienden a esos territorios, pero luego en la política de base pues se ve que esos instrumentos existen y están retratados en la política francesa. Sospecho que es que pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y tiene un elemento más, y es que hay una gran tradición en la política francesa y en la izquierda sobre todo de ganar unas primarias. Claro, tú tienes que trabajar desde muy abajo cada uno de los votos para llegar a ser candidato de la zona en la que estás o incluso para ser candidato a la presidencia dentro de tu partido, ¿no? Y eso se ve también, se ve en los debates. Hay una parte muy interesante cuando ves a la candidata de izquierdas, que es una izquierda un poco liberal, ella, debatiendo contra la ultraderecha en directo, en prime time, a unos días de unas elecciones generales, ¿no? Creo que es muy interesante porque son cosas que hemos vivido de alguna manera en España, con más o menos sofisticación, pero te permite empatizar con algunos de los casos conocidos. Y luego, además, que retrate un político socialista tiene un elemento también que lo hace muy interesante, porque el propio Bencecri, uno de los creadores de esta serie, dice: la izquierda es una zona de fricción entre los ideales y lo real. Claro, hay una izquierda teórica donde los ideales se anteponen a todo, pero luego está la realpolitik, ¿no? Y luego ya están las maniobras dentro del propio partido. Y en esa contradicción se desenvuelve esta serie, que son 3 temporadas, ¿no? Sí, me falta todavía por terminar. No sé si tú has podido verla entera, a mí me falta, y la estoy dosificando porque me gusta mucho. Y esta parte que tú decías, ¿no? De para poder cambiar las cosas hay que ganar unas elecciones. Para ganar unas elecciones y poder cambiar las cosas, hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿no? Y creo que eso, por lo menos con el paso a la segunda temporada, se mantiene mucho en esa trama, en esa intriga. Y bueno, lo que estábamos diciendo es bastante real y no muy ideal, como le ha pasado al ala oeste o a otras series que han retratado la parte bonita o diferente de la política. Es una serie que dicen que reinventa, que alza las series políticas. Se ha convertido en una auténtica referencia y además tanto que ha sido recomendada por muchos políticos. Pablo Iglesias publicó un tuit recientemente diciendo que Pedro Sánchez le había aconsejado ver esta serie y que le estaba fascinando. Irene Montero le siguió en tuit también, en Twitter también puso un mensaje de naturaleza parecida, así que entre la clase política dirigente actual hay bastante interés por esta serie que nos permite comprender un poquito el funcionamiento de los partidos, también de forma descarnada. Al que le guste la política, al que le apasione la política, al que le interese la vida interna de los partidos, la serie le va a gustar. Eso totalmente. Estoy seguro. No sé si Pedro Sánchez se la habrá recomendado a gente de su partido, más que de otros. Pues es Barón Noir. Está en HBO y es la serie recomendada esta semana por Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes, además aquí en la cafetera, analizamos la manera en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a España. Es una buena forma de saber cómo nos ven desde fuera. Generalmente, además, son miradas más asépticas, más distantes también, más equilibradas, con menos propensión a la propaganda. Bueno, es lo que da la distancia, pero también nos ayuda a comprender un poco qué imagen proyecta España en el exterior. Y los viernes lo analizamos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, hoy la noticia de referencia es el asunto de Nadia Calviño. No va a poder presidir el Eurogrupo. Sospecho que no es el lugar donde mayoritariamente van a colocar el foco los medios de comunicación internacionales, no en el quien sale derrotado en esta votación, sino en quien ha salido victorioso, ¿no? Sí, la verdad es que la prensa internacional pues huye un poco de los análisis de derrota de España y se limita a reconocer y a recoger que el elegido ha sido el irlandés Pascal Donoghue y bueno, que va a ser el nuevo presidente del Eurogrupo. Sí es verdad que durante todas estas últimas semanas la mayor parte de los medios internacionales pues destacaban que Nadia Calviño era la favorita, que contaba además con el apoyo de los pesos pesados de la Unión Europea, de Alemania desde el primer momento, de Italia también, y Francia, que a última hora lo había hecho público, se daba por hecho, pero digamos que lo hizo público en las últimas horas, y en este sentido sí hay un poco de sorpresa por esta derrota, pues el hecho de que, a pesar de contar con el respaldo, digamos, de los grandes ejes y de los países más poderosos, pues la ministra de Economía española pues no ha sido elegida. También es verdad que incluso el Financial Times, de Político, varios medios internacionales ya advertían de que podía haber una especie de coalición anti-Nadia Calviño por parte sobre todo de los países, los llamados países frugales, o los llamados países, digamos, la Liga Hanseática, que son un poco todos estos países pues más partidarios de una fiscalidad más, a lo mejor más liberal, y sobre todo de una contención en el gasto presupuestario, y pues como Holanda, en fin, varios países bálticos del norte, estaban también Austria, en fin, una serie de países que no verían con buenos ojos, según los análisis que hacían, la elección de Nadia Calviño como representante de un país del sur de Europa muy afectado por el coronavirus, y en un momento en el que además se está negociando en Bruselas pues estas ayudas del Fondo de Recuperación Europeo que muchos señalan como que puede ser un punto de inflexión para el futuro de la Unión Europea. Y en este sentido es una de las claves que se apunta también ahora con esta elección del irlandés, de Pascal Donoghue. Este ministro de Economía irlandés pertenece al grupo popular, con lo cual es en cierta forma una manera de que recupera, digamos, el centro derecha la presidencia del Eurogrupo, que había estado pues en manos de Mario Centeno, e incluso con el holandés Jeroen Dijsselbloem eran socialdemócratas. En este caso pues vuelve a la derecha, y es significativo en el sentido de esto que hablamos, ¿no? Que se van a negociar una serie de ayudas y las condiciones de estas ayudas, que es una de las cosas que más preocupa a los países del sur y también más preocupa a los países del norte. De ahí probablemente esta elección, ¿no? Se avecina un frente, una pequeña división, y veremos a ver. También es verdad que quizá desde los medios españoles se ha dado una importancia al Eurogrupo que quizá no sea tan relevante. Es verdad que es un puesto, primero, que da mucha representatividad, con lo cual para España hubiera sido positivo colocar ahí a la ministra de Economía, pero en realidad el poder real de esta presidencia depende mucho de las circunstancias, depende mucho de la capacidad del presidente, como me parece que era de Político, ¿no? Decía, puede ser completamente irrelevante o puede realmente ayudar a canalizar los debates, porque por ejemplo es el que se encarga un poco de priorizar los temas en la agenda, a lo mejor de organizar las reuniones, el modo de que las conversaciones, que para alguien que conozca bastante bien los engranajes de Bruselas, pues se puede utilizar en este sentido.
sentido de manera más o menos eficiente. Pero ya os digo que no es un órgano que tome decisiones concretas, ¿no? Sino que además ahí las decisiones se toman consensuadas y por votación. Entonces, en este sentido, pues veremos a ver. Es verdad que es una derrota para España, pero sobre todo quizá lo más preocupante sea el mensaje que indica, ¿no? Esa especie de rebelión de los países, digamos que se les llama frugales, ¿no? Digamos más en contra de elevar el gasto, que puede complicar los intereses y los intentos de España y de otros países más afectados por la pandemia. Oye, te quiero preguntar también, porque aunque hemos dado alguna pincelada aquí esta semana, pero ha tenido una gran repercusión la entrevista de Pedro Sánchez en el Corriere della Sera. Allí decía, entre otras cosas, que no se había planteado la posibilidad de hacer una gran coalición con el Partido Popular, que nunca se lo había planteado porque conocía la experiencia del PASOK y lo que le ocurrió por una operación política de esa naturaleza. Eso ha tenido mucha repercusión en España, ha servido al Partido Popular para decir, ¿lo veis? Nunca ha querido hablar, dialogar, pactar con nosotros, a pesar de que han estado, en fin, no poniendo muy sencillo el panorama. Pero ha habido otros titulares también interesantes de esa entrevista que se pueden entresacar, ¿no? Sí, ha habido varios. Este es quizá el que más ha llamado la atención de los medios españoles, aunque habría que decir que Pedro Sánchez se refería concretamente a la idea de una gran coalición, que es por lo que le pregunta el periodista italiano Aldo Cazzullo, que es el que firma la entrevista, y le dice, y de hecho le menciona unas palabras de Alberto Núñez Feijóo, señalando que para España podría ser positivo pues una gran coalición PP-PSOE para un poco capitanear o digamos dirigir esta recuperación tras la crisis que está provocando la emergencia sanitaria y la pandemia. Y en este sentido, Pedro Sánchez dice que no se lo ha planteado en ningún momento. También se refiere a que le llama la atención que desde el Partido Popular solo se sugiere este tipo de grandes coaliciones cuando es el Partido Socialista el que es la primera fuerza política, no al revés, un poco en referencia a lo que sucedió a partir de 2012 con Mariano Rajoy. Pero vamos, sí es verdad que Pedro Sánchez asegura que en ningún momento se ha planteado una gran coalición con el PP por el coste que esto tendría. También, por ejemplo, en la entrevista reivindica la capacidad del PSOE para haber mejorado su situación o para haberse mantenido, a diferencia de otros grandes partidos socialdemócratas que realmente han sufrido importantes caídas y tanto electorales como a nivel de influencia en muchos países europeos, y en este sentido él lo atribuye pues un poco a la capacidad de los socialistas españoles para ir incorporando y subiéndose a distintos movimientos, en concreto la ecología, los derechos para las mujeres, y él reivindica que el PSOE es un poco el gran partido ecologista y el gran partido de los derechos de las mujeres también, que es otra frase bastante llamativa del presidente. Habla también un poquito, pues lógicamente, de la gestión de la pandemia, de los paralelismos y los intereses comunes con Italia, porque además esta entrevista se publica justo el día que Giuseppe Conte visita España, entonces buscan pues un poco reforzar y recalcar los lazos y los intereses comunes que unen ahora mismo a España e Italia de cara a esto que comentábamos también con Nadia Calviño y con el Eurogrupo, ¿no? La negociación del Fondo de Recuperación Europeo. Y también habla de un par de cosas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, le preguntan por las relaciones con el Vaticano, con la Iglesia, y él dice que son bastante serenas. Incluso dedica un par de elogios al Papa Francisco, dice que es una figura carismática, que está deseando conocerle, o que por lo menos le gustaría tener la oportunidad de conocerle, y revela que el propio Papa pues les ayudó al gobierno español con el tema de la exhumación de Franco, ¿no? Recuerda que la comunidad benedictina del Valle de los Caídos tenía una gran resistencia a la exhumación, y que desde el gobierno español pues se pidió la ayuda del Papa y del Vaticano, y en este sentido que se solucionaran los problemas. Es verdad que es una entrevista muy amplia en la que también habla, por ejemplo, incluso de Ennio Morricone, habla incluso de cómo le afectó personalmente los casos de coronavirus en su familia, da unas cuantas pinceladas, y hay mucho titular que se podría sacar. Bueno, y también hay otros asuntos que han tenido bastante desarrollo en la prensa internacional. Hemos visto en The Politico un perfil de Pablo Casado. Dicen que todas estas actuaciones están suponiendo un test a su línea radical.
Sí, es un artículo que habla de Pablo Casado, aprovechando también las elecciones gallegas y vascas de este domingo, y habla en concreto, señala que van a ser una especie de examen a esta línea de confrontación, de radicalidad, de línea dura que ha llevado a cabo Pablo Casado desde que fue elegido líder del Partido Popular hace 2 años. Y en este sentido, el artículo que lo escribe Guy Edgecombe, que es un corresponsal también que también escribe para la BBC y para The Irish Times, lo que destaca es que hasta ahora esta especie de estrategia de dureza, de gran agresividad, no le ha dado demasiados réditos electorales a Pablo Casado, y en este sentido las elecciones gallegas y vascas pues van a ser una nueva prueba, ¿no? Lo que sí destaca es que esta manera de actuar pues ha polarizado y fragmentado aún más la política española, y ha sido especialmente dura y agresiva durante la crisis del coronavirus. Y en este sentido pues señala que estas elecciones autonómicas en 2 comunidades como el País Vasco y Galicia pues van a suponer una especie de nuevo examen ante las urnas de su estrategia. Y en este sentido señala que las perspectivas no son excesivamente positivas para él, porque en el País Vasco se presenta Núñez Feijóo, que es probablemente la voz moderada con más poder en el Partido Popular, y en este sentido destaca que una victoria de Núñez Feijóo con cierta claridad pues se interpretaría más como un éxito personal y de una voz moderada que como un refrendo a la política o la línea que está siguiendo Casado, y en cambio una derrota pues también le afectaría a él. Y con respecto al País Vasco se apunta que con la decisión de cambiar el candidato de Alfonso Alonso por Carlos Iturgaiz, mucho más cercano a su estrategia, pues se juega mucho Pablo Casado. Incluso algunos analistas señalen que no le ha importado, echar a perder el posible resultado electoral a cambio de controlar el partido, y que esto también le puede pasar factura. También las revelaciones sobre el rey siguen teniendo repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es verdad que en los últimos meses realmente todo lo que se ha ido conocido sobre el rey Juan Carlos, pues o sobre el rey emérito, ya el exmonarca español, está teniendo un gran recorrido. De los últimos documentos que han aparecido, pues se han hecho eco varios medios, entre ellos Les Eco, y la radiotelevisión suiza RTS también destacaba, por ejemplo, que en los papeles que envió el fiscal suizo, pues se reconocía que el banco Mirabeau, que era el que tenía la cuenta el exmonarca español, pues no verificó el origen de los millones depositados. Sigue habiendo una gran atención, ¿no? Y sigue suscitando un enorme interés. Había también en algún semanario suizo, en la prensa francesa, es decir, hay bastante atención con respecto a los detalles que se van conociendo. Existe la sensación, había un diario italiano, el Fatto Quotidiano, que también destacaba que quizá finalmente pues Juan Carlos no llegue a sentarse en el banquillo ni sea juzgado porque se imponga una especie de razón de Estado, pero claramente destacaba que el vínculo que le había unido con la mayor parte de la sociedad española había quedado roto, y que en este sentido pues podía ser un camino de difícil retorno para la monarquía. También ha llamado mucho la atención, y lo han destacado varios medios, desde el New York Times, Le Figaro, Reuters, la reacción de Pedro Sánchez, y estas palabras hablando de que estas informaciones que se habían conocido eran inquietantes y perturbadoras. También han llamado bastante la atención. Luego hay un asunto que ha pasado más inadvertido aquí en España, aunque ya ha recibido algunos titulares, pero que nos ha llamado mucho la atención también. China acusa a España de ser el origen del coronavirus, y esto se ha ido desplegando, también ha saltado a algún medio internacional, ¿no? Bastantes medios internacionales. Empezó The Telegraph, pero también la televisión francesa TF1, lo he visto en la Dépêche du Midi, incluso en una televisión australiana. Que me he puesto a hablar muy rápido. La verdad es que sí, que se trata de lo que se interpreta es, en estos momentos hay una misión de la Organización Mundial de la Salud en China para intentar averiguar e investigar el origen del coronavirus, ¿no? Con idea de saber exactamente cómo emergió, cómo surgió, cómo se fue expandiendo, para intentar pues diseñar la mejor estrategia para acabar con él. Y en este sentido, desde China insisten que no debería mirarse solo a China. Y aprovechando el hallazgo de unos investigadores españoles que han detectado trazas de coronavirus en una muestra de aguas residuales en Barcelona en marzo de 2019, pues han señalado que España también podía ser, y que por extensión Europa podía ser, uno de los orígenes del virus. También la BBC
ha recogido la teoría de un investigador que decía que es posible que estuviera desde hace tiempo el coronavirus presente en nuestro entorno y que ha sido justo ahora cuando se han dado las condiciones para que se expandiera. Pero bueno, sí que es verdad que varios medios, ya os digo, lo han recogido medios de numerosos sitios del planeta. La prensa sensacionalista británica también en masa lo ha destacado como una especie de reorientación, ¿no? de que algunos expertos chinos estaban intentando pues desviar un poquito la atención de digamos la teoría oficial, que es que digamos todos los indicios de que la enfermedad surgió en Wuhan y estaban pues señalando a España como posible origen alternativo. Es verdad que de todas formas los científicos señalan que hay que investigarlo todo porque es la única manera de realmente poder pues diseñar una estrategia y ser capaces de combatir el virus de forma adecuada. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Seguimos aquí en La Cafetera. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relatos con Ainhoa Goñi. Ya sabéis que cada semana nos entrega una pequeña cajita de sorpresas en forma de relato que nos permite detener el tiempo, quedarnos reflexionando y sumergirnos en el mundo de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Ay, los relatos de Ainhoa Goñi. Esta semana además decíamos, bueno, también que estamos en unos días en los que hemos colocado el foco en la metamorfosis. Uh-huh. La metamorfosis de un ser humano, la necesidad de cambiar, la necesidad de verse en otra persona, en otro cuerpo. Sí, ya sabéis que yo soy muy de procesos, me interesa muchísimo, ¿no? Lo que le lleva a las personas a llevar un tipo de vida u otra, a cambiar, a atreverse a tomar decisiones. Y es verdad que es un relato, a mí me gusta mucho, te voy a decir, pero me parece muy bonito, pero porque el personaje está basado en una obra de teatro que yo vi, que es Juguetes Rotos, que me impresionó muchísimo. Sobre todo porque son historias reales. Al final, muchas veces aquí, aunque contamos ficción, podría ser una historia de cualquier persona, ¿no? Y en este caso me gustó mucho un personaje que hizo Nacho Guerreros, el actor Nacho Guerreros, en esta obra de teatro. Y por eso, nos contará ahora, pero yo le quise poner otro final, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchas historias muy, muy duras, de procesos muy duros, que además no tienen un final feliz, ¿no? Esto que ha servido de inspiración a Ainhoa Goñi, ese Juguetes Rotos, una obra de teatro que ha producido y ha interpretado Nacho Guerreros. Nacho Guerreros, muy buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, estamos muy contentos. Claro, la obra de teatro ahora está parada por todo el coronavirus. Retomáis en agosto, creo. Retomamos en agosto. Bueno, yo creo que sí, que se podrá retomar en principio en agosto y luego tenemos como 16 ciudades a las que asistir, porque claro, lógicamente durante este espacio de tiempo todos los vuelos que teníamos pues se han trasladado al otoño. A ver qué pasa y que no nos confinen de nuevo. Bueno, una obra de teatro que ha impactado mucho a Ainhoa Goñi, a Pachi Freitez, que nos contaba también, es que además tiene que poner la voz al relato de hoy de Ainhoa en Nacho Guerreros. Nacho Guerreros es un actor muy conocido, has estado un montón de años en La que se avecina, allí has interpretado a Coque, eso se ha convertido en un poco icónico. Antes de empezar le preguntaba, ¿te ha atrapado un poco el personaje? Porque en España somos un poquito muy de eso, de que los personajes atrapan a los actores en ocasiones. No ha sido tu caso. Haces registros completamente diferentes, el caso de Juguetes Rotos, por ejemplo, pero aquí atrapan un poquito los personajes, pero también es un personaje que te ha dado una popularidad gigantesca. Bueno, imagínate. Yo creo que, claro, yo llevo en esta serie desde el año 2006, que finalizó Aquí no hay quien viva, donde hice 14 capítulos, y en esta que he hecho 170. Entonces, claro, esta se ha convertido, pues, en el... Yo no sé, es icónica para la gente joven, por lo menos. Absolutamente. ¿No? Porque todos joven los chavales, como tú y sí, como, sí. como yo. Sí. Los de la generación Z. Eso. Sí. Entonces, sobre todo para los que todavía son más jóvenes que nosotros, los chavales de que tienen 14, 15, 16, 18, es una pasada. Nos quieren muchísimo nos adoran. Entonces, por eso... Bueno, es que yo no sé si hay muchos más
series que hayan conquistado tantas y tantas temporadas de una forma tan sostenida. A lo mejor. Cuéntame, que es más antigua que nosotros, pero a nivel de reposición y que funcionen durante tantísimos años las reposiciones, yo creo que no. Sois como los Simpsons. Sí, estamos, es verdad. Fíjate, al mismo nivel, casi. Y es verdad que es un humor maravilloso y que os ha permitido también entrar en un registro. Tú eres, de todas formas, una persona muy polifacética, y a mí lo que me fascina, Nacho, y lo voy a elogiar públicamente, es tu positividad. Tú eres una persona muy positiva. He leído una entrevista que te hicieron durante el confinamiento donde decías, ya está demasiado deprimida la gente. La gente está muy triste, entonces hay que... Claro, hombre, es que si no eres positivo... Mira, yo tengo una amiga que dice, nos han dado un limón, pues vamos a hacer limonada. Pues eso, pues yo entiendo que es verdad que si has tenido un caso, o estás en un caso cercano y, no puede ser positivo, pero en la mayoría de los casos que no hemos tenido, de las personas que no hemos tenido nadie al lado y que hemos estado en casa con la nevera llena, con la tele, con las plataformas, yo creo que quejarte... pues y decías también, y hay que aprovechar para mirarse un poco dentro. Sí, totalmente. Yo, por lo menos es lo que he hecho, hablo de mí, a mí que los demás hablan en su casa, de su capa un sayo, ¿no? Uh-huh. Pero yo personalmente, a mí me ha venido muy bien, pues para hacer cosas que tenía pendientes, para hacer deporte, para cuidarme, para ver series que tenía sin ver, para leer muchísimo, para proyectar también el futuro en mi carrera. Y bueno, han sido... Mis padres están bien, afortunadamente, con lo cual tampoco tenía una preocupación excesiva. Claro, y proyectar el futuro de tu carrera, es verdad, siempre que hablamos con actores dices, es una profesión que requiere de mucho sosiego porque es muy inestable, vas unos días, estás unas semanas para arriba, tú llevas un montón de años haciendo una serie que da mucha seguridad económica, pero también luchas mucho por reinventarte, vas a irte a París. Sí, ahora me voy a París. Y vas a irte a París a sumergirte precisamente allí en el mundo actoral y... Bueno, yo voy a ver qué pasa, si sale bien y funciona bien, y si no, pues oye, pues volvemos. Esto es así. Es un proceso, además, como cualquier otro. El camino de Nacho, que además es muy interesante, porque es verdad que muchos actores españoles han mirado hacia Estados Unidos, ¿no? Pero tenemos actores que están triunfando en Latinoamérica, tenemos actores que están triunfando y que no tienen esa repercusión que parece que tienen en Estados Unidos, sin embargo, hay muchos lugares en el mundo como para... En México, en Colombia, en Argentina, en Francia, en Inglaterra, hay muchos actores trabajando fuera. Afortunadamente ahora el mundo es muy pequeño, que podemos viajar. Bueno, ahora con el COVID se nos ha fastidiado un poco, pero bueno, que en condiciones normales y en una situación normal y cotidiana, bueno, un actor coge un avión, se va, lo intenta y puedes hacer cursos, conocer gente, y simplemente tienes que tener un poco de paciencia, porque es un oficio un poco extraño en ese sentido, de que no es... Cuando eres joven tienes mucha ansiedad por llegar y descubres que luego pues requiere de un proceso, porque yo cuando llegué a Madrid pensé que al día siguiente iba a estar mi nombre en toda la Gran Vía puesto, y no fue así, ¿no? Y tienes que trabajar, y aquí no te regala nadie nada. Bueno, tú has hecho de todo, has sido hasta mayordomo. He sido mayordomo, he sido de todo. Sí, pero fíjate, que eso también da una imagen de lucha perpetua, Sí, pero hay que trabajar también para afrontar la vida. Pero hay que trabajar. Yo no puedo con esta gente que se queja y no trabaja. ¿Pero quieres trabajar? No, pues entonces no te quejes. Yo he trabajado, llegué a Madrid en el año 91, no he parado de trabajar. Hasta el día de hoy, que tengo 49 tacos. He trabajado en todo lo que me ha venido. Pero es fantástico porque te va muy bien aquí. Y aún así es eso, pruebas otra cosa, otro mercado. Bueno, habrá que... Claro, pues yo qué sé, también se trata de crecer y sobre todo de hacer lo que a uno le apetece, y a mí me apetecía. Pues bueno, vamos a intentarlo. Que no, pues oye, no pasa nada. Estás aquí al lado, además. Estoy aquí al lado, no me voy a Kuala China, Lumpur. ¿no? A Kuala Lumpur. Bueno, has conquistado también el corazón de la gente y la comedia con este Coque en la que se avecina vaya experiencia tantos años, ¿no? Pues llevo 12 temporadas, 13 años de trabajo. 13 años, y antes en Aquí no hay quien viva. Y antes en Aquí no hay quien viva, que estuve menos, y ahí hice 14 capítulos, pero también una experiencia, porque fue entrar a la serie que yo creo que ha pasado a la televisión como la mejor comedia que ha dado este país. Entonces, todo el mundo veía Aquí no hay quien viva, incluso cuando coincidía esta serie con un partido de fútbol, ganaba el partido de fútbol, que creo que ha sido histórico, ¿no? Creo que Aquí no hay quien viva fue un icono y lo sigue siendo después de tantos años, porque todavía hay gente que la sigue viendo. Claro, y luego los actores también se conforman, como además son vecinos, se conforman como una familia para la gente, porque entráis en el salón de las personas, pero además entráis casi como los vecinos. Pero es que todo el mundo siente que su comunidad de vecinos se identifica de alguna manera con la vuestra. Todo el mundo dice, pues el del primero B viviría perfectamente. Eso es. Hay una identificación con el público, que por eso yo creo que también, y aparte porque la gente se ríe mucho y tiene un humor ahora a la que se avecina muy peculiar y muy cañero y muy crítico con todo, no solo con los políticos, sino con todo lo demás. Creo que por eso también funciona muy bien.
Claro. Bueno, y sigues con el teatro, además lo has producido también, es una aventura muy valiente, producir teatro. Bueno, también me podía haber ido muy mal. Nos ha ido muy bien y también es que también creo que nuestra profesión tiene algo de riesgo, ¿no? De arriesgarte y sobre todo de hacer una función que te apetezca hacer. Y cuando Carolina Román, la dramaturga y la directora de esta función, me vino con ese texto, yo pensé que para mí era un reto cambiar totalmente de registro, cambiar a un personaje que no tiene nada que ver con el que me conoce el gran público, que es Coque, que llevo tantísimos años, y volver un poco al drama, porque yo pude hacer Aquí no hay quien viva porque estaba representando un drama en el Teatro Bent con Daniel Freire y Luis Callejo, que aquello también fue muy, muy importante para nuestras carreras en aquella época. Yo pude hacer Aquí no hay quien viva gracias a esa función. Y bueno, y el teatro, pues como antes estábamos hablando en privado, creo que el teatro cuando un actor, decía Pachi, que cuando un actor lo coge no hay que dejarlo. Yo creo que es la madre del cordero de la profesión, y así lo considero, vamos. Por eso decía que eres muy polifacético, con diferentes registros y capaz de hacer también, después de habiendo visto cómo te ha marcado tanto ese papel en la comedia, capaz de hacer drama y tragedia. Bueno, nos gusta mucho que te hayas venido hoy aquí a la cafetera a leer este relato de Ainhoa Agoñi. Así que pedimos a los oyentes, como cada semana hacemos, que detengan lo que están haciendo, que intenten concentrarse en esta pequeña experiencia, en este pequeño regalo de Ainhoa Agoñi, que se abstraigan de el mundo si tenéis la oportunidad de cerrar los ojos, aunque estéis en vuestro puesto de trabajo, cerráis un momento los ojos y os sumergís en estas arrugas que nos trae Ainhoa Agoñi y cuya voz hoy nos regala Nacho Guerreros. El título ya es muy, 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 muy bonito. Arrugas. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Agoñi. Me miré al espejo y pude ver todas y cada una de las historias que había vivido, como marcadas a fuego en mi piel. Cómo marca el paso del tiempo, cómo marcan las decisiones, cómo agota la vida que no vives. Repasé cada arruga, cada cana, las marquitas que me habían salido en el mentón hacía ya unos años y las bolsas en los ojos que yo prefería no mirar. Las pecas tan graciosas cuando era adolescente, con el tiempo, se habían convertido en una especie de marcas marrones irregulares que empezaban en mis pómulos y bajaban por el cuerpo hasta llegar al pecho. Me había mirado tantas veces al espejo que conocía todos y cada uno de los recovecos de mi cuerpo, de las señales, de los brillos y de las sombras. Mi cuerpo era esbelto, casi atlético por el ejercicio que me había obligado a hacer cuando el estrés apareció en mi vida. Entonces decidí acallar las voces con carreras nocturnas que adormilaban mi mente y me permitían reflexionar en silencio, sin que nadie me molestase. Pasé muchas noches buscando salidas, mientras corría por las calles de esta ciudad oscura, que pocas veces da otra oportunidad. Busqué explicaciones, sin encontrar un sentido a tantos sentimientos. Qué difícil es darse cuenta de que se es distinto. Qué difícil es sacar fuerzas de la nada para mirarse a uno mismo, reconocer tu esencia y luchar por ello. Pero a pesar de todo me veía bien. 60 años no es nada, me dije. Podría vivir al menos 20 o 30 años más. Pero ¿cómo los quería vivir? Jamás imaginé que envejecería así. Nunca pensé que no reconocería mi reflejo en un espejo. Nunca pensé que no cumpliría mis sueños, porque en secreto, muy en el fondo, en ese sitio escondido donde la pasión, la ilusión y los miedos se tornan uno, siempre pensé que cambiaría, que envejecería de otra forma. Soñé que ya no volvería a ver esa imagen en el espejo, que me atrevería a confesarlo todo y que destaparía capa a capa mi auténtico yo. Pero nunca me atreví. Pasaron los años y se calmaron mis sueños. Me casé y pasé las noches fingiendo ser feliz. Tuve 3 hijos fantásticos y seguí andando porque era más fácil seguir hacia adelante que parar y romperlo todo. Parecía mejor acallar mis ilusiones que parar y desmontar mi mundo, que confesar y destrozar toda una vida construida con esmero, aunque fuese falsa.
Saqué una caja enorme de debajo de la cama y la abrí. Dentro, decenas de pequeñas cajas ordenadas esperaban atentas mi regreso. Estaban casi nuevas. Las había en tonos grises, azules, verdes, rosas, rojo pasión. Decenas de pequeños secretos perfectamente colocados, ordenados hasta la saciedad en mis noches de pruebas, colocadas según un precioso ritual que yo había desarrollado con el paso de los años y que había llenado mis noches vacías. Abrí la caja azul. Recordaba cada segundo del día que los compré. Eran unos preciosos pendientes de oro, pequeñitos, con forma de estrella. Destapé la caja amarilla. Allí estaba el vestido que compré hace 15 años con la ilusión de estrenarlo algún día. Me recordaba a la adolescencia, a los vestidos discretos y elegantes de mujeres subidas a preciosos zapatos de tacón. Me recordaban el andar que yo vigilaba tras cada esquina. Qué difícil era de imitar, tan sutil, sensual y dulce. Yo había practicado durante años, cada vez que nadie me miraba. Un paso, otro paso y luego otro más, forzando a mis caderas a subir y a bajar, suaves, rítmicas, femeninas. Oí mi nombre, me llamaban. El momento había llegado. Todo el mundo me esperaba fuera para celebrar el paso del tiempo, mis 60 años. Había venido toda la familia y mis amigos más cercanos. Temblé al pensarlo. Nadie me conocía, no de verdad, porque nadie sabía que mi cuerpo era mi cárcel y que hoy rompería esas rejas que me aprisionaban y les contaría mi verdad. La verdad, no hay otra. Me moría de miedo. Tanto que tuve que pintarme 3 veces los labios porque mis manos temblorosas no lograban dibujar la comisura de mis labios de una forma regular. Era una barra roja, con la cubierta dorada, elegante y discreta, como quería ser yo. Me encantaba ese color. Era mi favorito porque me hacía soñar con ser una mujer fatal, como la de las películas. Saqué el rímel, pinté mis pestañas una y otra vez, con corrección, con una insistencia casi desesperada. Hoy tenía que estar perfecta. Me retoqué el pelo y me aseguré de que las puntas se metían hacia adentro, tapando mis orejas y mis pendientes nuevos, los primeros que atravesaban mis orejas. Me giré despacio, hasta volver a encontrar mi reflejo en el espejo. Esa sí era yo. Y casi me pareció ver a mi madre en el espejo. Siempre habían dicho que me parecía mucho a ella. Abrí la última caja de mis recuerdos y saqué de allí el colgante que me regaló antes de morir. Era una pequeña cadenita con un sol. Ella siempre decía que iluminaba sus mañanas y que algún día iluminaría mis días. ¿Qué razón tenía? Lo que nunca supe es si ella quería que me lo pusiese, si con ese regalo ella quería que yo empezara mi particular ajuar. La vida no es justa. Nunca lo es. Yo no había elegido nacer así. Tampoco elegí nacer en una sociedad a la que le daba miedo lo que se sale de la norma, de lo establecido, de lo común. Sí, elegí adaptarme a la sociedad para no hacer daño a los míos y luego para no romperle el corazón a mi mujer o para no avergonzar a mis hijos. Decidí negarme a ser feliz y ocultarme. Nunca me había atrevido ni siquiera a probar. Me daba miedo no poder volver a mi vida anterior y sabía que no podría afrontar la incomprensión, las críticas y la soledad. Pero esos días ya habían terminado. Hoy ponía fin a esa historia que habían creado para mí y empezaba a escribirla en primera persona. Abrí la ventana, respiré hondo y sonreí. Ellos me querían que fuese feliz. Me dije, lo aceptarán. Y si no era así, tampoco echaría marcha atrás. Hay pasos en la vida que no pueden dejar de darse. Hoy elegía por fin mi destino. Ya nunca más me verán como un hombre. Hoy empezaba una vida sin mentiras, sin complejos. Hoy me enfrentaría al resto de mi vida como me sentía. 60 años
Son muchos años de excusas. Me puse los zapatos de tacón y abrí la puerta del salón. Todos me esperaban. Noté cómo 1000 ojos se clavaban en mí y vi las caras de sorpresa, de susto. Hola a todos. No sabéis lo importante que es este día para mí. Gracias por venir. Avancé unos pasos más para que todos pudieran verme bien, aunque no hacía falta, porque me daba la sensación de que un foco me señalaba sin compasión. Ya habría tiempo de contar mi proceso, mis años de sufrimiento, las pastillas, las hormonas y los cambios que todavía están por venir. Si alguien quería escuchar, yo lo contaría todo. Carraspeé nerviosa. A partir de hoy, ya no soy Teo. A partir de hoy, soy Marga. Bueno, yo siempre he sido Marga. Y se hizo el silencio. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues así nos marchamos. Gracias a todos los que hacéis posible este proyecto. Gracias a las mecenas que contribuís a que este proyecto siga vivo y sea una realidad y garanticéis así su supervivencia. Gracias de corazón a todos. El lunes volvemos. Adiós, cafetera.